Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están amigas? Estamos aquí iniciando nuestra clase número octava, la octava y última clase del curso de lectura y análisis de la historia de la sexualidad de Michel Foucault, aquí en Cursa Virtual. Voy a empezar sin rodeo ya directamente en el texto porque quiero además hacer un cierre general respecto del curso. Así que vamos a retomar de donde habíamos visto la clase pasada. Nos queda por ver el capítulo tercero que se llama Estar casado y mencionar algo respecto de los cuatro apéndices que si bien es cierto que tampoco aportan nada excesivamente nuevo respecto de los tres capítulos de la formación de una nueva experiencia y de ser virgen, eh, pero quiero dedicarme bastante al tema de la libidinización del sexo, ¿no? Libidinización del sexo, que es uno de los tres apartados de estar casado. Uno es el deber de los esposos, el bien y los bienes del matrimonio. Este capítulo tiene una particularidad, a diferencia del capítulo primero y el capítulo segundo. El capítulo tercero tiene un título que se lo puso Foucault. Estar casado es, digamos en francés, être marié, es el título que le puso Foucault. Ser virgen no es un título que le puso Foucault, y la formación de una nueva experiencia tampoco, lo puso el editor, producto de un borrador, digamos, pero no está confirmado por Foucault. Y además Foucault tituló los apartados, el primer apartado, el deber de los esposos, y el bien y los bienes del matrimonio, también los tituló Foucault así, no así la libidinización del sexo que se lo puso el editor, ¿no? Pero donde en mi juicio es, como les decía en la clase pasada, probablemente uno de los aportes más relevantes, desde mi punto de vista, obviamente, es esta analítica de la libido. ¿M? Pero primero vamos al tema del matrimonio cristiano, ¿no? Vamos a retomar con el tema del matrimonio cristiano, ¿no? Bien. Foucault compara la teología matrimonial de Clemente, de Alejandría, que veníamos viendo, esta asociación, este isomorfismo que vimos entre creación-procreación, ¿no? Creación divina, procreación humana, esta analogía, con los tratados de la vida matrimonial del siglo IV. La vida matrimonial cristiana implicará un modelo de vida más accesible y popular que el modelo monástico de la virginidad. Recordemos también cómo terminamos la clase pasada analizando la cuestión de la virginidad y la continencia, y dijimos que había dos modelos morales contrapuestos en el cristianismo, digamos, ¿no? Por un lado estaba el modelo monástico, que fue el modelo preponderante cuando el cristianismo era una religión de élite o una religión de secta minoritaria, pero que requería obviamente un esfuerzo mayor porque implicaba la virtud de la virginidad o de la continencia. Esto va a cambiar radicalmente con la popularización del cristianismo, una vez que el cristianismo sea admitido como religión oficial del Imperio Romano y luego obviamente con la extensión, con la universalización de la doctrina cristiana. Este modelo de vida matrimonial va a ser el modelo admitido y defendido y va a desplazar el modelo monástico. Si bien el modelo monástico persiste todavía, bueno, es un modelo solamente para iniciados en la devoción cristiana, no para las personas, entre comillas, comunes, digamos, que quieran formar parte del catecumenado, o sea, que quieran iniciarse en la práctica del cristianismo, digamos, bueno, está la vida matrimonial, digamos, como un modelo de vida accesible y popular, que igual implica una cantidad de preceptos que veremos, ¿no? Este modelo de élite, el monástico, es sostenido sobre todo por Tertuliano y Casiano, estos dos padres de la Iglesia. Queda delimitado solamente al monaquismo, o sea, queda delimitado solamente obviamente a las abadías, a los conventos, digo, a los espacios que tienen que ver con la práctica monacal. Y con la oficialización de la religión cristiana en el Imperio Romano se generaliza el modelo de vida matrimonial cristiana y la familia como dispositivo a problematizar. Las relaciones sexuales entre esposos en el marco familiar ya no implican, como en Clemente, una analogía con la creación divina. Procrear es parte de un plan divino, sino más bien un ordenamiento del deseo. Acá se ve un cambio respecto de la conceptualidad del cristianismo muy primitivo de Clemente respecto del cristianismo que ya sale de esa etapa a partir del siglo IV. Es decir, ya no es tanta este isomorfismo creación-procreación lo que va
a ordenar o lo que va a matrizar el pensamiento respecto del matrimonio, sino más bien entender el matrimonio, o lo que Foucault llama en el tomo 1 el dispositivo de alianza. Recuerden esta idea, digamos, cuando Foucault cuando Foucault plantea el dispositivo de sexualidad y hace una diferencia con el dispositivo de alianza. Bueno, es una alianza. Bueno, ¿cuáles son las características de este dispositivo de alianza con finalidad procreativa, obviamente? Pero acá el eje va a pasar sobre todo por el problema del deseo y de la ordenación del deseo, del ordenamiento del deseo, no tanto con la analogía en términos de creación divina. La familia cristiana, por tanto, constituirá una soberanía disciplinaria para los esposos. La finalidad matrimonial, sobre todo a partir de textos de San Agustín y San Juan Crisóstomo, pero particularmente de Agustín, será evitar la concupiscencia, será evitar un deseo desordenado, un deseo excedido, digamos, ¿no? Ahí va a aparecer la libido. Esta matrimonialización es un problema de economía del deseo que conlleva, según Foucault, que conlleva, según Foucault, a una juridización de la vida matrimonial, en la cual la Iglesia y el imperio tienen injerencia y poder de decisión, ¿no? Si en el modelo monástico predominaba una veredicción del deseo, es decir, la confesión, los sacramentos, la virginidad, en el modelo matrimonial el eje será la jurisdicción del deseo, los deberes de los esposos, con respectos para cada uno de ellos y con respectos para con su comunidad. Entonces es el matrimonio inserto en la comunidad, con los deberes hacia esa comunidad, comunidad espiritual, la Iglesia, pero también comunidad política, el imperio, digamos, y deberes entre sí mismos. Entonces, lo que Foucault está marcando es que hay una juridificación del deseo en el matrimonio. Esto ya implica un cambio sustancial también respecto, si bien es cierto que en la familia antigua, en la familia de la época grecolatina, había un vínculo central con la polis, acá tenemos también una deuda con respecto a la Iglesia y tenemos un proceso de juridificación o de juridización, una jurisdicción, a diferencia de la veredicción de la vida monástica. La vida monástica implicaba una veredicción del deseo, es decir, un deseo vinculado con la manifestación de la verdad sacramental. En este caso tenemos una jurisdicción, es decir, una analítica en términos más normativos, ¿no? De qué se debe, qué no se debe hacer. Y acá va a aparecer esta cuestión cuando hablamos de ordenamiento del deseo en el marco de la conjugalización matrimonial, aparece el problema de la libido. Vean cómo lo define San Agustín. Dice, la libido es el movimiento autónomo de los órganos sexuales. Adán pierde el dominio de sí y la libido es una voluntad que excede los límites que fija Dios, es una forma de transgresión. Es decir, hay un vínculo entre libido y un elemento involuntario, un elemento que, es un elemento rebelde, ¿no? Cuando hablamos de libido implica un movimiento autónomo de los órganos, como si los órganos fueran autónomos de la totalidad del cuerpo. Obviamente esta figura de Adán que pierde el dominio de sí y la libido es una voluntad que excede los límites fijados por Dios, ¿no? Entonces, la libido implica, como vemos acá, una lucha hacia abajo. Cuando digo hacia abajo, hacia los órganos sexuales, digamos, ¿no? A diferencia del mundo griego, donde la regulación pasaba por los roles activo-pasivo y el exceso, la pasión sobre todo, en el cristianismo el problema es la erección, síntoma de transgresión y de desobediencia. La lucha se libra hacia abajo, el problema es la masturbación. Esto lo vamos a leer ahora en un texto, digamos, en un párrafo que yo marqué, pero es central comprenderlo, digo, en el mundo antiguo el problema de los afrodisias, por supuesto que las afrodisias no eran un mal, pero eran un foco de posibles problemas, o un foco de posibles males o enfermedades. Ese foco tenía que ver sobre todo con la ausencia de dominio de sí, con la imposibilidad de dominar la pasión, esta comparación permanente que había entre la epilepsia y el orgasmo, como vimos también. Bueno, esto va a cambiar con el cristianismo, digamos. El tema del cristianismo es la lucha por la voluntad, por los actos voluntarios e involuntarios. La libido lo que estaría planteando es cierta involuntariedad, o sea, yo no puedo dominar, la incapacidad de dominar al deseo.
Y ahí aparece el tema del movimiento autónomo de los órganos, y obviamente ustedes pueden decirme, bueno, pero acá hay una referencia muy evidente a la erección, a la masturbación masculina. Sí, indudablemente sí, digamos, no hay una preeminencia, sobre todo en los análisis de San Agustín, como vemos acá, de la visibilidad, ¿no? De un órgano autónomo, en este caso el pene, que al excitarse se erecta, digamos, ¿no? Y eso implicaría un elemento de involuntariedad, es decir, involuntariamente, aunque yo quiera, no puedo dominar al deseo que lleva a mi órgano sexual a erectarse y a la masturbación también. Por eso digo, hay una serie de problemas que están concatenados. Por eso, en el caso del cristianismo, la lucha va a ser hacia abajo, hacia la capacidad de dominio o de no dominio que uno tiene respecto de los órganos sexuales. En el fondo lo que está es en discusión es el tema del deseo desordenado, esto que recién decíamos, o sea, eso implicaría un deseo desordenado, un deseo que no se puede ordenar. Si yo no puedo dominarme, no puedo ordenarme, digamos, ¿no? Bien. Aquellos que parten de necesidades naturales, perdón, ¿qué son los vicios naturales? Perdón. Que es un elemento, es un concepto que va a mencionar Foucault en su lectura de la patrística. Vicio natural va a ser aquellos que parten de necesidades naturales, como la alimentación y la reproducción, que son necesidades naturales, pero que sin embargo es difícil deshacerse de ellos. Hay un vínculo de causalidad directa que implica la participación del cuerpo. El exceso de alimento y de fornicación derivan en la gula y la lujuria, es decir, dos pecados capitales. Alimentarse con mesura para vivir y extirpar el deseo a través de la mortificación de la carne van a ser dos búsquedas de la patrística. Es decir, ese es el problema del vicio natural, digamos, que se apoya a un elemento natural, uno debe alimentarse para vivir. Y la reproducción implica un acto sexual. Ahora, el problema va a ser el exceso de alimento y el problema va a ser la fornicación, que es el acto sexual independiente de la práctica procreativa, ¿no? Para ello tenemos que ser mesurados en la alimentación y mortificar nuestra carne para evitar un deseo desordenado o cuando aparezca algún atisbo de desorden del deseo. La noción de economía de los placeres, por lo tanto, implica el combate espiritual con los placeres en 6 etapas, según Juan Casiano, que va desde la conciencia y la vigilia hasta el sueño. Este combate tiene la finalidad de deshacerse de las implicaciones imaginativas, oníricas, representativas que pueden excitar la carne. Un análisis de pensamientos día y noche para detectar su origen. Bueno, esto es muy increíble. Este combate espiritual en 6 etapas que Juan Casiano describe con un detalle impresionante, que van desde la conciencia, de un combate que va desde la conciencia desde la conciencia y la vigilia hasta el sueño, con la finalidad de evitar las poluciones nocturnas, que son involuntarias, pero que son producto de excitaciones en la ensoñación y producto de la presencia de una concupiscencia, un deseo desordenado, mientras soñamos. Aunque parezca increíble, esto es así. Pero vean que igual hay ciertos elementos que se mantienen, porque acá estamos hablando de las implicancias de las imágenes respecto de nuestra excitación. Y recordemos que en el volumen tercero, en la inquietud de sí, arrancamos analizando la onirocrítica de Artemidoro, que básicamente era esto, un análisis de sueños eróticos, y cómo los sueños eróticos impactaban en nuestro cuerpo, obviamente con una finalidad distinta, pero cómo excitaban ciertas imágenes, o el baile, ¿no? O la música. Bueno, acá también, digamos, estamos hablando de las implicancias imaginativas, oníricas, representativas, que excitan la carne y que por tanto tenemos que extirpar, según Casiano. Según Foucault, por tanto, el cristianismo inventa el desciframiento, una lectura que descodifica o que interpreta al deseo en el hombre occidental. Al estar el cuerpo atravesado por la concupiscencia, por la libido, la carne se torna la sustancia ética sobre la cual debe trabajar el cristiano. Debe trabajar para gobernar la carne, el gobierno de la carne.
Básicamente, esto es muy interesante, a mi juicio, cómo Foucault piensa el tema del monaquismo, cómo Foucault piensa el tema de la práctica monacal, ¿m? Porque vean cómo lo piensa. Dice, el monaquismo no es para Foucault un modo de aversión y de rechazo a la carne. Parecería, obviamente, en primera instancia, un modo de rechazo a la carne, un modo de rechazo al cuerpo. Carne, básicamente, es el cuerpo atravesado por el estado de concupiscencia, por el estado de pecado original, de deseo desordenado. Sin embargo, Foucault dice que el monaquismo no es un rechazo a la carne, sino una forma de gobernarla. La carne es la subjetividad del cuerpo cristiano, el cuerpo caído en estado de pecado. La verdad se esconde en el deseo y debe ser arrancada a través de la verbalización confesional. El monaquismo busca controlar los pensamientos incitados por las imágenes satánicas que despiertan la libido. Entonces, se puede entender básicamente el monaquismo como una forma de gobierno de sí, un gobierno de uno mismo, que intenta conducir la conducta propia que nos lleva, en parte, a evitar, digamos, estas excitaciones, producto de imágenes oníricas o de representaciones, y a gobernarnos, a no caer en la visión involuntaria, a gobernar nuestros órganos digamos, y nuestro cuerpo con una conciencia plena. Entonces, es más una forma de gobierno que una forma de rechazo, dice Foucault, el monaquismo. Hay una coexistencia del espíritu del mal y el alma en el cuerpo, según Foucault en su lectura del cristianismo. La presencia del diablo no se conjura nunca. No hay santidad que garantice su ausencia. Por ello el combate requiere de vigilancia permanente y de la autentificación del ser cristiano en las recaídas. Cuanto más cristiano se es, más expuesto se está a la presencia del diablo. Es decir, nunca hay una purificación, digamos, absoluta. Jamás sucede esto. Esto lo vimos cuando analizamos un poco, yo creo, el concepto de bautismo, el sacramento del bautismo. Es decir, que si bien es un exorcismo, bueno, ese exorcismo no es un exorcismo absoluto. Es decir, implica la extirpación momentánea, pero uno tiene que estar en estado de vigilancia permanente para que eso no vuelva a ingresar a uno. Por eso Foucault habla del combate espiritual en el registro del cristianismo. Bien. Y acá viene el punto que me interesa particularmente, que es la libidinización del sexo. Foucault analiza La ciudad de Dios de San Agustín, un libro canónico del cristianismo, en el cual plantea que en el paraíso había relaciones sexuales no pecaminosas. Vale decir, el sexo no es consecuencia de la caída o del pecado original. Esto es curioso de Agustín, había vínculo sexual no pecaminoso, libre de pecado. Por tanto, el matrimonio, según San Agustín, es anterior a la caída. Lo que será posterior al pecado original será la dinámica ingobernable del deseo. Esto sí es posterior. Esta dinámica ingobernable o difícil de gobernar del deseo es posterior al pecado original. Acá aparece la libido. Es decir, uno podría decir que antes de la caída había sexo, pero no libido. O había sexo no libidinizado. Después de la caída hay sexo libidinizado. Por lo tanto, uno tiene que tener cuidado con eso, ¿no? La vida matrimonial, por lo tanto, es anterior y posterior a la caída, ¿no? Hay una vida anterior, no libidinizada, y una vida posterior, donde el deseo puede estar libre de libido si uno lo combate, si uno lo ordena matrimonialmente. Si no lo ordena, no. El matrimonio no está, para la mirada agustiniana, ordenado por la procreación, sino por la complementariedad humana. La procreación será un bien matrimonial, pero no es el único ni el dominante. Foucault destaca una dimensión clave en Agustín, el concepto de libido. La libidinización del deseo es una fuerza involuntaria inserta en la voluntad del hombre, algo que éste no puede gobernar conscientemente, o sea, es una fuerza involuntaria en la voluntad del hombre. Es decir, aunque yo quiera, me cuesta o no puedo dominarlo. La autonomía de la concupiscencia será la ley del hombre. Para Foucault, el cristianismo será el origen del hombre como sujeto de deseo. El cristianismo inventa el sujeto de deseo a partir de esta operación de subjetivación. Esta inserción de la libido, que es el elemento involuntario, dentro de la esfera voluntaria del hombre, y este combate que se establece entre las dos dimensiones, es en algún sentido para Foucault el origen
del hombre como sujeto de deseo libidinizado. Bien, de acuerdo a la lectura de Foucault, la problematización de la sexualidad en Grecia y Roma será una cuestión de actividad, más que nada, es decir, de roles, activos o pasivos, y de funciones, ¿no? La sustancia ética será los afrodisia, cuyo peligro reside en su carácter indomable. La pregunta que intentan responder los griegos y romanos será la siguiente: ¿debo tocar o no al muchacho? Recordemos en el vínculo, este vínculo de la filía, que implicaba la relación entre erótica y filosofía, digamos, ¿no? La idea de que, bueno, había que sublimar esa relación para, en definitiva, amar la idea y no amar el cuerpo que encarna la idea, ¿no? Los afrodisias son, en primer lugar, actos, el placer y el deseo vienen con posterioridad. Los afrodisias son, esto es muy importante entenderlo, digo, es un acto vinculado con el placer y el deseo, pero sobre todo es un acto, no tiene que ver con ninguna identidad. El griego y el romano buscarán dominar racionalmente, no extirpar ni neutralizar, la dinámica de los actos de placer. La gran diferencia con el cristiano es que para el cristiano estos actos sexuales sí van a buscar los actos sexuales libidinizados, no con finalidad procreativa o reproductiva, sí tienen que ser extirpados, no dominados, tienen que ser extirpados, porque hay un mal ahí, hay un mal congénito. Según Foucault, la cuestión de la actividad sexual bajo el cristianismo estará centrada en la pasividad, es decir, en lo involuntario por originario del pecado, la mancha que no forma de la sexualidad. La sustancia ética, a diferencia de los afrodisias, será la carne, la concupiscencia, la libido. Y la pregunta que deben responder los cristianos, a diferencia de la pregunta que se hacían los griegos y romanos de si debo tocar o no al muchacho, será: ¿qué deseo tiene el otro por mí? ¿Qué deseo tiene el otro por mí? La carne es el cuerpo atravesado de deseo. Este es el que motoriza los actos y el placer consecuente. El cristiano intentará neutralizar y extirpar el deseo de la carne, a diferencia del mundo griego y romano, donde se buscará dominar, gobernar racionalmente, no extirpar. En el cristianismo se va a intentar extirpar y neutralizar el deseo en términos libidinales de la carne. Por tanto, y acá podemos ver algunas asociaciones que son interesantes o convergencias y divergencias entre la experiencia del sexo en la antigüedad y el cristianismo. Veamos, ¿no? ¿Qué es lo que se mantiene inalterable, uno podría decir, en Grecia y Roma y el cristianismo? Lo que se mantiene inalterable, lo que marca cierta continuidad, digamos, van a ser los códigos y los valores de austeridad sexual, ¿no? Por motivos diferentes, ¿no? En un caso, en el caso griego y romano, tiene que ver la austeridad sexual, tiene que ver sobre todo con la virtud del dominio, con la virtud del gobierno, que es una virtud masculinista, que es una virtud guerrera, que es una virtud que apunta a la moderación, al justo medio, ¿no? Y en el caso, obviamente, del cristianismo tiene que ver esa austeridad con, bueno, con no desordenar un deseo en términos libidinales, sino con conyugalizarlo, ¿no? Pero la austeridad sexual es válida en los dos. Este es un primer punto que lo podemos pensar como quizá primera conclusión del curso, ¿no? Que no existe, según Foucault, tal diferencia, tal discontinuidad, tal idea idílica de que en la antigüedad había un paraíso sexual de libertinaje. Esto es absolutamente falso, según Foucault. Digamos. Hay austeridad sexual. Los vínculos homosexuales, como los vimos, son vínculos reglados, son vínculos absolutamente jerarquizados y pautados, ¿no? Por lo tanto, hay un valor de austeridad y de contención tanto en la antigüedad pagana como en el cristianismo, por motivos diferentes, pero lo hay. La moral de la continencia, de la moderación y del gobierno de los placeres ya se encuentra en el paganismo. ¿Qué es lo que le agrega el cristianismo? El carácter de mal del deseo y la juridización de la ética antigua. Entonces, esto es lo que le va a agregar, ¿no? A diferencia de, digamos, de la época del paganismo, el cristianismo lo que va a hacer es pensar el deseo en términos libidinales, como carne, cuya sustancia ética es la carne, por lo tanto, eso implica la presencia del mal de origen. Bueno, esto no existe en la antigüedad, no es un mal el deseo, no es un mal.
¿Es un foco posible de peligros y de enfermedades? Sí, pero no es un mal. Debe ser conducido, debe ser gobernado, moderado. Y sobre todo la juridización, en el sentido de los deberes de los esposos hacia la iglesia, hacia el Estado y entre sí. Eso hay una insistencia absoluta en el cristianismo. Entonces, eso es un agregado. Ahora, la verdadera diferencia, y esta quizás es la conclusión más interesante a mi juicio que yo puedo aportar del curso, la verdadera diferencia para Foucault entre la antigüedad y el cristianismo va a ser la operación de subjetivación que lleva a cabo el cristianismo y que se mantiene en la modernidad occidental hasta el psicoanálisis, dando origen al dispositivo de sexualidad en el siglo XIX, que es lo que vimos en el tomo 1. La invención del hombre como sujeto de deseo a descifrar será el aporte del cristianismo. Esta es una diferencia sustancial y por eso la publicación del tomo 4 era tan necesaria. Porque si no teníamos el tomo 4, faltaba un paso intermedio, que era un paso bisagra fundamental, que unía en continuidad, como vimos, el desciframiento de los afrodisias con la predisposición hacia el dispositivo de sexualidad en el tomo 1, o en la modernidad. Vale decir, entre los afrodisias de la antigüedad y la sexualidad de la modernidad, faltaba una instancia mediadora que hiciera comprensible este vínculo. Esa instancia mediadora es el concepto de carne en tanto sustancia ética cristiana. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la noción de carne va a implicar un desciframiento, va a implicar que el deseo es algo a ser descifrado. Eso en la antigüedad no existía. El deseo no tenía que ser descifrado, el deseo estaba vinculado con los actos afrodisios y con el placer, punto. Pero eran actos que debían ser conducidos, gobernados, no descifrados. La necesidad del desciframiento del deseo que comienza con el cristianismo da cuenta de la confesión, de la práctica confesional. Y como vimos, según Foucault en el tomo 1, la práctica confesional es de alguna manera el antecedente del dispositivo analítico del psicoanálisis. La necesidad de verbalizar con finalidades distintas, pero la necesidad de verbalizar el deseo de extirparlo, de arrancarlo de lo interior, de ponerlo en la boca y de luego ser conducidos por un sacerdote, eso es algo nuevo. Por lo tanto, ahí sí vemos la invención, como dice Foucault, del hombre como sujeto de deseo que debe ser descifrado por una autoridad. Esa autoridad puede ser un sacerdote, un psiquiatra, un médico, un psicólogo, un psicoanalista, un terapeuta, quien sea, pero es una autoridad que descifrará el deseo de ese hombre y que determinará no si es pecado o no pecado lo que está buscando, sino si es patológico, si no es patológico, qué tipo de tratamiento se puede tener respecto de eso, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir, es tan importante el cristianismo porque sin el cristianismo no es comprensible el tercer concepto, que es la sexualidad. El concepto de carne va a predisponer o va a ser la condición de posibilidad del desarrollo del concepto de sexualidad. ¿Por qué? Precisamente por este cariz de desciframiento. ¿El deseo debe ser algo a descifrar? Bueno, eso es lo que de alguna manera se mantiene, o por supuesto se complejiza y se extiende con la modernidad, ¿no? Con la modernidad psiquiátrica, psicoanalítica, ¿no? Entonces, este es un elemento central. Y me parece que esas son algunas de las conclusiones, me parece que podemos ya ir marcando respecto del curso en general. Bien. Vamos a leer, aunque sea, yo tengo acá marcado unos 4 o 5 párrafos de el capítulo tercero, ¿no?, de estar casado. Bien. Vamos a la página 290. La página 290, Foucault está analizando a San Juan Crisóstomo, su texto sobre el matrimonio. Dice lo siguiente. En la página, como les dije, 290. Dice, esta definición del papel del matrimonio es importante en lugar de situar el lazo matrimonial en una economía general, natural o social de la procreación, lo sitúa en la economía individual de la epitimía, el deseo o la concupiscencia.
En este sentido, vincula la ética del matrimonio con la preocupación del ascetismo y la inquietud de la continencia, aún la más rigurosa. El matrimonio es una manera, junto a la virginidad, de resolver la cuestión de la concupiscencia. Esta se encuentra tanto en el núcleo mismo de la moral del matrimonio como en los procedimientos ascéticos en quienes han renunciado a todo lazo conyugal. ¿Se entiende? ¿Cuál es el problema para el mundo cristiano? La concupiscencia, es decir, el deseo desordenado, el deseo libidinizado, el deseo atravesado de mal. ¿Cómo se lo solucionaba? De dos maneras: mediante la virginidad, la castidad, no tener relaciones sexuales, de ninguna manera, no estar atravesado por eso, no abrir la puerta a la posibilidad de eso, o bien la conducción, el ordenamiento del deseo por fuera de la libido, es decir, con una finalidad procreativa, mediante el matrimonio. O bien el acto sexual con finalidad procreativa, o bien el no acto sexual mediante la abstención o la castidad. Pero sobre todo tiene que ver no tanto con este isomorfismo creación por creación, sino más bien con el problema de la concupiscencia, cómo extirparlo y cómo ordenar el deseo. Bien, y sobre todo quiero que entiendan si bien es cierto que son dos modelos distintos, la vida monástica y la vida matrimonial, hay una lógica común, ¿no?, que tiene que ver con este ordenamiento, y vean lo que dice acá Foucault en la página 299. La simetría entre el arte de la vida monástica y el arte de la existencia matrimonial no debe sobreestimarse. Las diferencias, claro están, son innumerables, y en lo referido al tema específico de la concupiscencia, hay que constatar que la ascesis monástica dará lugar a prácticas de vigilancia constante de uno mismo, de desciframiento de sus propios secretos, de búsqueda indefinida en las profundidades del corazón, de dilucidación de lo que puede ser ilusión, error y engaño con respecto a uno mismo. En cambio, los preceptos de la vida matrimonial adoptarán mucho más la forma de una jurisdicción que de una veridicción. O sea, esa es la diferencia. En lo matrimonial aparece la jurisdicción, en lo monástico la veridicción, pero en los dos hay una conducción del deseo. Y el tema de la deuda dará lugar a un trabajo incesante de codificación y a una prolongada reflexión de la jurisprudencia. Bien. Vamos a pasar a la página 340, ¿no? 340. Dice, puede decirse de manera esquemática que en el matrimonio de los profetas el sacramento borra las huellas de la concupiscencia, mientras que en el matrimonio de los cristianos de hoy día esta queda atenuada, disminuida y mortificada. Tenemos una concupiscencia, es muy interesante y muy claro, yo creo, como lo define Foucault, atenuada, disminuida y mortificada. ¿Por qué? Bueno, porque la concupiscencia está en tanto y en cuanto uno nace manchado, uno nace con el pecado original, por lo tanto, eso implica una libidinización del deseo. Ahora, el matrimonio lo que hace es atenuarlo, disminuirlo, modificarlo, conducirlo hacia una finalidad santa, que es la procreación. Pero la posibilidad y la forma de esa modificación son enigmáticas, lo cual, como es obvio, torna bastante inciertos varios elementos de la codificación que Agustín pretende hacer de las relaciones sexuales entre esposos. Todavía falta una economía de la concupiscencia en el matrimonio. O en otras palabras, la definición del vínculo del matrimonio y las reglas de vida que deben caracterizar el estado matrimonial no puede completarse sin una teoría de la libido. Mientras el punto central de las preocupaciones y los análisis era la virginidad o la continencia, bastaba con reglas de abstención en una economía de la pureza. Pero una vez que resulta necesario definir hasta en sus fundamentos una técnica de la vida y las relaciones conyugales, lo que se necesita es una teoría de la concupiscencia y una economía del deseo. Y Agustín las establecerá por medio de una definición de la diferencia que la caída introduce en la relación sexual, por medio de una especificación de las formas propias de la libido en el hombre caído y por medio de la rigurosa distinción entre libido y su uso. Me parece que este párrafo es clarísimo, ¿no? En el sentido de que hace falta una teoría de la concupiscencia o la libido en el marco de la economía matrimonial. ¿Por qué? Porque en tanto y en cuanto el modelo de vida monástica definía la virginidad, bueno, había reglas de abstención en una economía de la pureza y estaba clarísimo.
Ahora, cuando definimos al matrimonio, también como una forma viable para canalizar la cuestión del deseo, bueno, cuáles serán las características de la libido, cuáles serían en algún sentido los preceptos de la vida matrimonial, eso es lo que de alguna manera Agustín va a hacer, sobre todo en varios textos, pero el que va a tomar Foucault va a tomar un par de textos, va a tomar La ciudad de Dios, ¿no? Va a tomar la réplica 2 cartas de los pelagianos, es el debate que tiene Agustín con los pelagianos, que no puedo meterme ahí porque sería ya un debate, es interesantísimo, pero es un debate teológico pastoral respecto precisamente del matrimonio, de la libido y demás. Pero quiero leerles, aunque sea 2 o 3 párrafos respecto de la cuestión de la libidinización. Página 344. Dice lo siguiente Foucault. Hay que destacar además que Agustín recurre a ella en De Bono Conjugali, este es otro texto, el comercio carnal, el concubitus, cuando se lo utiliza como condición necesaria para la generación, es, dice en su texto, sin culpa. Pero solo en ese límite se inscribe en la órbita del matrimonio y de su bien. Si comporta algo más, si va más allá de esta necesidad matrimonial reproductiva, ya no pertenece a la razón, sino a la concupiscencia, libido. Por tanto, cabe suponer que el mal comienza con el exceso, que antes de ese límite todavía no hay libido, entonces que puede haber una naturalidad que cuando no es excesiva no es posible calificar de mala. Esto es algunas reflexiones que toma Foucault de Agustín, de esta analítica de la libido, digo, del tema del exceso cuando sobrepasa la medida matrimonial reproductiva, ahí ya entramos en términos de concupiscencia. La página siguiente, la 345, vean lo que dice. En suma, tuvo que determinar el acontecimiento metahistórico, acá se refiere a Agustín obviamente, que modificó el acto sexual en su forma original, de modo tal que en lo sucesivo comportara necesariamente el mal que podemos constatar con los filósofos antiguos, cuando observamos cómo se desenvuelve, encontrar lo que podríamos llamar la libidinización del sexo paradisíaco. También necesitó definir una teoría de la concupiscencia, de la libido, como elemento estructural interno del acto sexual tal como lo conocemos actualmente. Y a partir de Agustín pudo esbozar una moral de la conducta sexual que ya no está polarizada por el tema de la virginidad y la continencia, como en la vida monástica, sino centrada en el matrimonio y las relaciones obligatorias que éste entraña. Y esa moral, al articularse con las nociones de consentimiento y de uso, en cierta medida desecharía los temas de la impureza y el exceso para poner en juego modelos jurídicos. Es decir, ya no es tanto, en el caso como era en la vida monástica, la cuestión de la impureza, del exceso, de la continencia, de la virginidad, sino tiene que ver con modelos jurídicos, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la jurisdicción. ¿Qué normativas o qué prescripciones da cuenta el matrimonio respecto de los esposos entre sí, los esposos con respecto a la comunidad, los esposos con respecto a la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Y vean, hay una palabra que esto simplemente lo menciono porque me parece algo actual. Uno podría decir, bueno, estamos hablando de textos, estamos hablando de textos de pastoral y de patrística que parecen muy alejados a nuestro presente, probablemente. Sin embargo, la noción de consentimiento es una noción que no puedo entrar ahora porque tampoco quiero quedarme demasiado ahí, ¿no? Que es una noción actual. Recuerden que gran parte de las discusiones que tienen que ver con el movimiento feminista y con la sexualidad pasan por el consentimiento de las relaciones. ¿Cuándo hay consentimiento? ¿Cuándo no hay consentimiento? Bueno, se lo sugiero a los que quieran experimentar, los que quieran estudiar esta línea, que precisamente que lean bien este capítulo de la libidinización del sexo, ¿no? De estar casado y el apartado de la libidinización del sexo, porque ahí hay puntas muy interesantes incluso para pensar la actualidad en los análisis que Foucault hace de Agustín, ¿no? Esta noción del consentimiento es central y es paradójicamente muy actual. Es una palabra que hoy
se discute todo el tiempo en los debates feministas y de género. Bien, y voy a leer ya un par más, vamos a leer un par más respecto del tema de la libido en la página 352. Dice Foucault, podemos definir entonces ese algo que con la caída ha modificado el uso inocente del sexo, que habría sido posible en el paraíso. Recordemos que para Agustín había sexo en el paraíso, pero libre de concupiscencia. No es un órgano nuevo, la distinción de los sexos preexistía y la falta no la ha convertido en mala. Y no es un acto, tenía ya su lugar y su función y aún conserva esta última. Es la forma involuntaria de un movimiento que hace del sexo el sujeto de una insurrección y el objeto de la mirada, visible e imprevisible erección. Notemos, claro está, que en esencia la libido está concebida, se caracteriza por el sexo masculino, sus formas y sus propiedades. Es originariamente fálica. Agustín se da cuenta de la posible objeción e intenta encontrar en la mujer el elemento simétrico del movimiento indecente que avergüenza al hombre al señalarle la rebelión en sí mismo y por tanto su degradación. El que la mujer ha velado no es un movimiento visible. Lo que el hombre sentía lo sintió ella misma, aunque de manera más secreta. Acá está un poco el argumento que encuentra Agustín para tratar de salvarse de la objeción de que la libido sería solamente masculina si es visible, porque tiene que ver con la erección, digamos. Ambos velaron lo que cada uno sentía a la vista del otro. Y tal vez porque percibe lo que tiene de artificial una simetría que hace velar a la mujer lo que en ella es invisible, y sin duda también para mantener el tema ya mencionado, el pudor respecto al deseo recíproco. Bueno, luego sigue, pero básicamente quieren explorar un poco esta cuestión de la libido femenina. Acá en la página 352 hay algunas puntas que Foucault retoma. Respecto a la libido, les leo el último párrafo que marqué. Dice, porque acá viene la definición bien puntual, en la página 353-354 dice: a ese movimiento que atraviesa y arrastra todos los actos sexuales, que los hace visibles y vergonzosos y los liga a la muerte espiritual como su causa y a la muerte física como su acompañamiento, Agustín da el nombre de libido. Ella es la marca de lo que hay de específico en los actos sexuales del hombre degradado. O si recurrimos a otro vocabulario, la libido no es un aspecto intrínseco del acto sexual que está ligado analíticamente a él. Ella es un elemento que la falta, la caída y el principio de reciprocidad de la desobediencia le han asociado sintéticamente. Es muy interesante para mí esta asociación entre la desobediencia del órgano sexual, que involuntariamente se erecta o se excita, con la desobediencia de la palabra de Dios en el paraíso, ¿no? Es muy interesante este cruce que hace Foucault. Son dos dinámicas de desobediencia: desobedecer la palabra de Dios y comer del fruto prohibido, y como consecuencia que tenemos la corruptibilidad, la finitud y la desobediencia, o sea, el elemento involuntario de los órganos sexuales respecto de la voluntad del hombre, y a eso lo llamamos libido. Es decir, son dos formas de desobediencia del hombre y del órgano sexual que revelan ¿qué precisamente? La virtud de la sumisión, de la obediencia en el cristianismo. Es muy interesante y es muy sutil esto que plantea Foucault. Dice, al circunscribir este elemento y fijar su punto de surgimiento en la metahistoria, Agustín plantea la condición fundamental para disociar ese bloque convulsivo conforme al cual se pensaba el acto sexual y su peligro intrínseco. Más adelante dice, tanto si se admite que el acto sexual sin la falta habría podido desplegarse sin ninguna libido, como si se supone que ese acto habría puesto en juego una libido muy diferente de la que conocemos ahora por haber obedecido con toda exactitud a la voluntad. La caída, el pecado original, ha provocado lo que podríamos llamar la libidinización del acto sexual. La caída, la desobediencia, ha provocado la libidinización del acto sexual. La libido, en cualquier caso, se manifiesta actualmente en la forma de lo involuntario. Aparece en el suplemento que se levanta más allá del querer, pero que no es otra cosa que el correlato de un defecto y efecto de una degradación. La degradación es la desobediencia
hacia Dios, ¿no? Que implica la corrupción del cuerpo, ¿no? Esta página es la página 364. Acá está clarísimo la noción de libido desde mi punto de vista. Bueno, y voy a leerles, aunque sea una pequeña marca del apéndice número 2, pero no quiero, ya estamos en 45 minutos, no quiero extenderme más. Simplemente respecto del poder pastoral. Vean lo que dice Foucault en la página 400. Dice: la atención del pastor se prodiga a todos, pero su arte es echar una mirada particular a cada uno. Allí donde el rey no vería más que súbditos sometidos, indistintamente, y el magistrado ciudadanos iguales, el creatismo pastoral trata de recuperar la individualidad de cada uno. Este es sin duda uno de los rasgos más característicos de la modalidad pastoral del poder. El pastor tiene a su cargo todo el rebaño, pero debe modular la atención que prestaría a cada una de las cabezas que lo componen. Poder sobre multiplicidades, que él unifica, y al mismo tiempo poder de descomposición que individualiza. Omnes e singulatim, este texto que les mencioné de Foucault, según una fórmula que será durante mucho tiempo lo que podríamos llamar la paradoja del pastor, el gran desafío que debe enfrentar sin cesar la pastoral del poder. Este es el gran aporte, si lo comparamos con respecto a, como dice acá Foucault, a la antigüedad, el rey, o incluso, digamos, a una visión que tiene que ver con la ciudadanía. Digo, allí donde el rey ve súbditos y el magistrado ve ciudadanos iguales, el poder pastoral ve individualidades particulares que sí es cierto que son sometidas, que sí es cierto que son subsumidas a una totalidad, que es su poder, digamos, su conducción. Ahora, es un poder sobre multiplicidades que unifica al mismo tiempo que descompone. Unifica al mismo tiempo que individualiza, que conoce en el fuero íntimo los problemas de cada una de sus ovejas. Esto, probablemente yo dije muchas veces esto, pero me parece central. No solo para entender la cuestión de la sexualidad en Foucault, para entender la analítica del poder en Foucault. Se entiende la analítica del poder si entendemos su análisis del poder pastoral, que es central, ¿no? Bueno, 47 minutos, con esto damos por cerrada esta clase octava y damos por cerrado el curso, ¿no? Un curso que yo disfruté enormemente, espero que ustedes también lo hayan disfrutado, espero que estas 8 clases les hayan aportado conceptos para poder leer el texto. O sea, humildemente es imposible abarcar el texto 4 y cada uno de los libros, pero me parece que con los materiales de lectura, con los videos, con los aportes que intentamos hacer, van a tener un buen vocabulario, van a tener un buen diccionario Foucault para poder leer los textos de Foucault, que son textos que a veces requieren cierto conocimiento técnico, no solo por Foucault, sino también por los materiales de los cuales se sirve Foucault. Foucault se sirve de fuentes que son complejas, digamos, ¿no? La antigüedad, la época pastoral cristiana, digo, no son fuentes tan accesibles, pero me parece que con estas herramientas analíticas van a poder leerlos perfectamente los 4 libros, ¿no? Y yo les diría que van a poder leer también toda la obra de Foucault, sin duda. Así que, no, como último punto yo diría, yo creo que es central y recientemente, hace un mes, se acaba de editar, hay 2 cursos que se acaban de editar de Foucault, que también estaban en estas cajas que yo les comenté de la Biblioteca Nacional de Francia, uno que se llama El discurso de la sexualidad y otro La sexualidad, que son un curso que Foucault dictó en la Universidad de Clermont-Ferrand y otro en el año 64 y otro en la Universidad de Vincennes en el año 1969. Y esos cursos se pueden ver como algo así como el volumen 0 de la historia de la sexualidad. Esos cursos se han editado recién, siglo XXI los editó en formato digital, así que los pueden comprar digitalmente. Todavía no está el libro disponible, producto de la pandemia, en formato físico, pero sí digital. Entonces podríamos llegar a sumar un 5.º volumen, que sería como una precuela, como un volumen 0, en esos 2 cursos, la sexualidad y el discurso de la sexualidad. Por tanto, para dimensionar sobre todo la importancia del concepto de sexualidad o la importancia de la sexualidad en la filosofía de Foucault, a tal punto que investigadores como Edgardo Castro, que es mi maestro y que es el editor de los textos de Foucault en castellano en el siglo XXI,
considera que la filosofía de Foucault es una filosofía de la sexualidad, y yo estoy de acuerdo. Me parece que la filosofía de Foucault es una filosofía de la sexualidad, donde la sexualidad es un elemento capital. No se puede entender la filosofía de Foucault si no entendemos la dimensión que Foucault le da a la sexualidad en toda su obra. Para que vean, desde el año 64 hasta el año 84, 20 años, la sexualidad estuvo atravesando la filosofía de Foucault. Y si consideramos incluso su primer libro, Enfermedad Mental y Personalidad, en el año 54, bueno, ahí también ya aparecía la cuestión de la sexualidad. La sexualidad aparece de alguna u otra manera, yo les diría, todos los textos de Foucault, ¿no? Es un concepto mediador y es un concepto que es imposible de quitar de esa centralidad, ¿no? Por lo tanto, estas tres acepciones, en tanto afrodisia para la antigüedad, carne para la cristiandad y sexualidad para la modernidad, son diferentes formas de nominar, diferentes formas de conceptualizar la experiencia del deseo que históricamente cambia. Esto es muy importante, ¿no? Para Foucault. Históricamente cambia y nos determina de manera distinta. El desafío es pensar hoy, en el siglo XXI, la forma de nominar esta experiencia del deseo, con las problemáticas del presente que son disímiles, sin duda. Bueno, espero que les haya interesado. Los invito a que sigan conectados en Cursa Virtual. Yo seguiré dando cursos virtuales. Este año vamos a dar un curso sobre Deleuze y el arte a fin de julio. A fin de agosto comenzaré un curso sobre género y sexualidad, que ese de alguna manera es un curso que yo creo que va a extender algunas ideas que vimos a partir de 8 autoras y autores, así que estén atentos. Y a fin de septiembre voy a volver a dictar un curso que dicté a principio de año, que es la introducción a la filosofía de Foucault, ¿no? Así que si quieren tener una visión macro en la cual insertar estos 4 tomos, una visión total, bueno, ahí van a poder insertar estos 4 tomos en una mirada macro de la totalidad de la filosofía de Foucault, que se lo vamos a dar a fin de septiembre en Cursa Virtual. Así que estén atentos a ver si nos cruzamos en otro curso virtual. Por mi parte, les quiero agradecer por su entusiasmo, por su interés, y fue mutuo, y les mando un fuerte abrazo a todos y a todas.